Estamos escuchando una canción del año 84 que pertenece al álbum Evita de Lito Nebbia, que fue incluido inclusive en la banda sonora de la película del mismo nombre, Quien quiera oír que oiga. Y allí esta canción dice que cuando no recordamos lo que nos pasa nos puede suceder la misma cosa. Y después más adelante el estribillo dice: si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga, ¿no? Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe, en fin, bla, bla, bla. Un poco más de poesía. Pero me parecen interesantes esos conceptos de cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Tiene que ver con aquella frase de que creo que se le asignaba a Goethe, de quien no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Y después el otro concepto de si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y entonces uno, al leer el libro de Javier Rica, ¿Cuál es la historia? Omisiones y descuidos de la historiografía uruguaya, tiene todo el derecho del mundo a preguntarse, Javier, y es un gusto volver a hablar contigo, en otra faceta que no es hablar del mate, que es tu gran especialidad y que tantos premios has ganado con tus investigaciones sobre el mate, es ¿quién escribe la historia? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, un placer encontrarme nuevamente contigo. Recordábamos antes de entrar al programa que ya hace más de 20 años que andamos visitando este estudio. Nada más me hiciste acordar que la semana que viene el programa cumple 25 años, yo me había olvidado. Claro, sí, no, el tiempo pasa volando y en este punto, bueno, primero darle contexto al libro, ¿no? El libro, si bien ataca 10 puntos, son 10 capítulos, son 10 temas. Ahora vamos a hablar de ellos. Y que esos temas, yo considero que obviamente que hay documentación nueva que se pueda aportar para tener una nueva relectura. Bueno, ni que hablar que también nuestra historia también está bien escrita, hay muy buenos historiadores, hay mucha obra muy seria, muy buena, y también mucha obra que queda por el camino, porque lamentablemente no es comercial, entonces no estamos en un caos ni en una falencia desde un punto de vista histórico, o sea, tenemos investigadores muy serios, simplemente de que entre toda esa gran historia, entre nuestra larga historia, en estos 200 años de nuestra historia, bueno, yo he encontrado en este libro 10 temas que para mí ameritaban tener una relectura, y obviamente que para mí son temas importantes y son los cimientos, ¿no? Si nosotros, como toda casa, si no tenemos bien construidos esos cimientos, después lo que hagamos para arriba es lo que se ve, lo que trasciende en la prensa, lo que los políticos a veces festejan en los bicentenarios, bueno, queda distorsionado a mi humilde forma de ver. Me lo vas a decir a mí que yo estoy peleando por el 4 de octubre de 1828, claro, como fecha de independencia, pero bueno, ese es otro tema. Ni que hablar. En la contratapa del libro que yo compartía recién con los oyentes, tú decís, o se dice: y si la historia patria fuera en parte una construcción sostenida por repeticiones más que por evidencias. Entonces es interesante, yo vuelvo a hacerte la pregunta: ¿quién escribe la historia? Porque además también la canción, que simplemente es un pretexto creativo para charlar contigo, es la historia la escriben los que ganan. ¿Siempre hay otra historia? Bueno, en este caso, en los 10 temas que yo toco acá, podríamos decir que la canción es perfecta. O sea, está escrita por los que ganan, pero porque inclusive pasa una cosa muy curiosa. Muchos de los documentos que están acá citados están en el archivo Artigas. O sea, eran de acceso público. Era simplemente detenernos y pensar, bueno, ¿por qué este archivo se contradice con la historia escrita o qué es lo que pasa? Y si bien yo después encuentro archivos que son inéditos en España, en Brasil, y los aporto en el libro, y eso consolida en la investigación, es primero que las pistas estaban, las alertas estaban. Entonces por eso un poco ahí lo que va el título de omisiones y descuidos, ¿no? O sea, yo no estoy inventando la pólvora. Y tampoco estás marcando intencionalidades. Y tampoco intencionalidades, claro, eso ni que hablar. Sí, a veces sí. Después lo podemos detener. Sí. Pero porque a veces yo he aportado la documentación antes de que los festejos se hicieran, por ejemplo, como ocurrió en el festejo del Bicentenario, con el tema de Casablanca. Yo aporté toda la documentación y ahí el sistema político y ciertos historiadores hicieron caso omiso
a una documentación que para mí es evidente y que inclusive ha resistido el paso del tiempo, porque esa es una obra del 2010 y hasta ahora ningún documento ha desacreditado lo que yo he hecho. Uh-huh. Entonces es como que hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Uh-huh. Digo, tenemos políticos que solo quieren pan y circo, hay políticos muy serios que interpretan bien la historia, tenemos historiadores que se prestan a ese pan y circo, y hay investigadores muy serios. Y en relación a esto de que la historia la escriben los que ganan, y ahí yo me salgo del libro, pero también existe una paradoja en nuestra historia, que por ejemplo es el hecho de Leandro Gómez, y voy a tirar el titular y no puedo lamentablemente entrar porque no es objeto de estudio en este libro, pero ahí mira qué curioso, ahí tenemos la historia escrita por los perdedores. Uh-huh. O sea, porque ahí lo que pasó fue, que toda la narración épica de lo que pasó en Paysandú está escrita por gente del Partido Nacional, e inclusive es una paradoja, que gente muy seria del Partido Nacional, como Pibel Devoto, escriben todo lo que pasó en Paysandú y llegan ese año y lo saltean. Entonces, yo no he entrado en ese tema, es un debe que tengo, porque yo soy de Paysandú, pero ahí tenemos, ¿no? La historia escrita por los perdedores y la historia escrita donde los investigadores colorados o frente amplistas, lo que fuera, no se han detenido, y donde historiadores serios del Partido Nacional como Pibel Devoto tampoco se han detenido. Uh-huh. Entonces, ahí yo bien. Creo que tenemos otra historia. Está bien. Javier, recién mencionaste una palabra que me parece que también es clave, y ahora nos vamos a meter en el libro y en los temas, pero que me parece que es importante tenerla en cuenta. Se menciona alguna vez en el libro. Vos hablaste de la relectura de los hechos, de la relectura. En su momento estuvo muy, muy, muy en boga el concepto de la revisión de la historia, como una mirada que iba a terminar, o una investigación que iba a terminar sustituyendo. O sea, se decía, este es un revisionista, casi que como una cosa peyorativa, ¿no? Y yo creo que ahora ese concepto no tiene la fuerza peyorativa que tenía antes, pero si se puede evitar decir que alguien es un historiador revisionista, mejor. Y me da la sensación que vos, con el concepto de relectura, lo estoy marcando como una... Sí. Porque también a veces nos encontramos con que viene gente y quieren dar vuelta patas para arriba todo lo que está establecido, ¿no? Claro. Y a veces se les va la mano. Claro. No todo es pasible de darlo vuelta porque sí, ni todo es mentira, ni... Capaz que hay otras posibles miradas que te permiten ver de otra manera. Y me da la sensación que es a lo que te aproximas tú, viendo determinados hechos, viendo determinadas verdades absolutas, determinados episodios, como vos decís acá, muy arraigados en el relato histórico uruguayo. Bueno, hagamos una relectura, busquemos nuevos documentos, y ahí uno se pregunta, ¿tal es el peso de la historia oficial y tan instalada está que a veces no permite esas relecturas? Sí, eso sucede, porque aparte yo ahora estoy en el periodo del libro, que es un periodo muy interesante, porque ya hace 2 meses que está editado, ya empiezo a tener devoluciones. Uh-huh. Y empezás a ver eso, ¿viste? Empezás a ver que sí, al principio siempre hay una resistencia, eso es natural, y es muy difícil, y yo por eso trato de evitar esa resistencia diciendo, bueno, a ver, yo en este libro, para empezar, cito 330 autores, o sea, hay 330 fuentes secundarias, es un volumen muy interesante, ¿no? Y eso sí, necesariamente, cuando vos cruzás esas 330 fuentes, te va a dar otra visión. Aparte de eso, aporto nuevos documentos. Y aparte de eso Pero esos documentos... Hay una cosa... Dale. Cuento, mirá qué paradójico esto. Muchas veces el archivo Artigas, entre comillas, se contradice a sí mismo. Porque, por ejemplo, también me vuelvo a salir del libro, ¿no? Hay una carta que Artigas manda a Corrientes y dice que se enarbole la bandera azul y blanca, ¿no? Y lo dice clarito, y lo dice... Y todos sabemos que los copistas del archivo Artigas son
excelentes, son inhumanos, nunca erraron una palabra. Yo he chequeado millones de versiones en miles de archivos y siempre están perfectos. Y tú tienes ese documento en el archivo Artigas y cuando vas al prólogo o a la advertencia que hacen, te dicen que la bandera que mandó enarbolar Artigas era azul, blanca y roja. Entonces vos decís, bueno, acá está pasando algo, porque Artigas te lo dice claramente azul y blanco, y el archivo Artigas me dice en el prólogo que era azul, blanca y roja. Y cuando yo me meto en esa historia, que es un congreso que existía ahora en Corrientes, bueno, obviamente que Artigas mandó enarbolar la azul y blanca, y bueno, y aporto todos los documentos para eso, y es otra historia que tampoco está en el libro. Pero entonces digo, te encontrás con eso, o sea, te encontrás que en el mismo archivo tenés el documento y los historiadores van en contra del documento. O sea, van en cosas que decís, bueno, pero si Artigas lo dijo. Entonces lo que podemos decir es que porque mira, ayer vi una imagen de no sé en qué país sucedió, un tipo estacionó mal el auto, se le quedó el auto. Sí. Y entonces todos los autos empezaron a pararse detrás de él creyendo que había alguien dentro de ese auto y se formó un atracón de 5 o 6 kilómetros, todo el mundo creyendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿pero qué pasó? El problema era ese primer auto y todos los de atrás siguieron creyendo que había un problema en la carretera. Acá pasa lo mismo, aquí alguien dijo algo y es una verdad, entre comillas, que se ha ido repitiendo. Y es así, pasa tal cual. Oye, ahora me meto en un tema del libro. Mirá qué curioso esto. Todos sabemos que la bandera de Otorgués, o pensamos que la bandera de Otorgués es roja, azul y blanca, que es la bandera que ahora tiene el Frente Amplio. Y que esa bandera... Perdón, todavía se usó como sinónimo. Y el Frente Amplio obviamente la adopta por haber sido la primera bandera que enarboló el artiguismo en Montevideo, o sea, una bandera cargada de... Bueno, ni que hablar, no tengo que explicarle al público lo que significa para muchos montevideanos y para el Frente Amplio en particular. Mirá qué curioso. La primer documento que aparece en el archivo Artigas te dice que la bandera era azul, blanca y roja. Y después en otro tomo que sale 6-7 años después, te dice que era roja, azul y blanca. Entonces vos decís... Se cambia el orden de los... Yo tengo dos documentos. Uno me decía que era así y el otro me decía que era de la forma que se cree, ¿no? ¿Por qué se le hace caso al segundo y no al primero? Entonces yo empiezo a investigar y lo que investigo es que el segundo, ¿no? Es una versión de una espía, pero que ni siquiera estuvo en Montevideo, o sea, es una espía que viene 15 o 20 días después, ni siquiera da la fuente, dice... Como yo era una espía, obviamente se puso a hablar con el panadero, con la gente ahí que encontraba, a sacar información, todo tipo de información. En esa información le dicen, pero mirá que acá enarbolaron la bandera de la independencia. Y es roja, azul y blanca, y entonces eso queda plasmado en el informe del espía. A partir de eso, se toma que la bandera de Otorgués es esa, y se desconoce totalmente el testimonio de uno que estuvo presente en el baile, donde se enarbola, y te lo dice en un orden exacto. Dice, la de arriba era azul, la blanca y roja. Entonces, frente a eso, yo empiezo a investigar, y empiezo a encontrar, encuentro 4 testimonios más de gente que estuvo ahí. Que coinciden con lo primero. Empiezo a encontrar, mirá qué sencillo esto. O sea, claro, después que tú armás la investigación, vos lo ves todo como muy fácil, como muy claro. Sí, claro. No, yo recuerdo que esta investigación tuya tiene por lo menos 10 años. Esto, y sí, ya hablamos. Me acuerdo perfectamente de esto. Y se ha diversificado en 3 etapas. Una es que la bandera de Cerro Largo no existe, que está en este capítulo. La otra es la bandera de Otorgués. Y la otra es realmente todo lo que pasa con la historia de la bandera de los 33 orientales, que en realidad, ¿no? Eso yo también lo pude documentar, que la bandera de los 33 orientales tenemos mal nuestra ley de pabellón. O sea, la ley de pabellón de 1952 dice que es una bandera nueva y es esta bandera que estuvimos hablando. Es decir, siempre tuvimos la misma bandera. Entonces, mira esto, ¿a dónde terminamos? Por crearle una espía terminamos con todas las banderas mal documentadas. Claro. Tenemos mal documentada la bandera de Otorgués, tenemos mal documentada la bandera de los 33 orientales, y para el que no me conoce, decir, bueno, pero
este tipo debe ser muy temerario, largar así, ¿no? Al vuelo, decir, tenemos todas las banderas mal. Y vos sabés que este trabajo de las banderas ostenticias orientales, yo lo presenté a un concurso del Bicentenario de 1825 y fue auditado por gente muy seria, que era el panel de historiadores del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, y me dieron el primer premio. O sea, obviamente que para mí el aporte documental era suficiente para demostrar que tenemos casi todas las banderas mal, y bueno, y por suerte ahora ha sido auditada por ese panel de historiadores que, bueno, que me dieron el primer premio por esa investigación y sale en el próximo número de la revista. No, qué bien, buenísimo. Pero entonces, claro, se va dando esa sucesión de inequívocos y bueno, y nadie los revisa, y quedan y instalados. la cosa está ahí y quedan instalados. Y bueno, y el tema, como lo de la independencia también, cuando queda instalado en la historia por años, por décadas, por 2 siglos, también como que es muy difícil de cambiar, porque digamos, con lo de la prédica del 4 de octubre, perdón que vuelva a ella, sobre la independencia, yo te diría que más o menos ahora hay consenso de que el 25 de agosto no es la fecha de la independencia. Exacto. Y que hay otras posibilidades, que no es lo mismo qué fecha festejar. Es decir, y ahí vamos a los hechos. Claro. Y vuelvo a la canción. Es decir, porque también hay un concepto muy interesante que tú planteas acá en la contratapa de tu libro. Si la historia patria fuera en parte una construcción sostenida por repeticiones más que por evidencia. Entonces, ¿qué importa en la historia? ¿Importa la construcción o importan los datos, los hechos? Bueno, ¿hay una verdad? Bueno, ni que hablar, yo soy fundamentalista del documento. Pero pero eso del voy. hecho. Lo que sí hay una aproximación a la verdad. Y el tema es que esa aproximación, ¿no? Porque la gente puede decir, pero ¿qué Javier, importancia tiene una bandera? ¿O qué importancia tiene la fecha? Pero por eso digo, Javier, sí. Si a mí me dicen que estoy celebrando la fecha de la independencia el 25 de agosto de 1825, claro, y se sabe que después que seguimos sin ser independientes. Pero te lo digo más, mirá, inclusive ahí se da la paradoja de que personas que están en lo opuesto, como Sanguinetti y Vázquez Franco, coinciden en eso. Entonces vos decís, yo tengo 2 intelectuales de peso que coinciden en ese relato, ¿no? Que son figuras respetadas, cada uno no tiene sus... No, desde su plataforma, sí, claro, ¿no? Y coinciden. Y bueno, y no podemos revertir eso. Eso sucede. Yo inclusive tengo un artículo que un poco me planteo ese dilema, porque es... Mirá qué paradoja esto. Tú decís, vos a veces podés reescribir la historia y hablar mal de un personaje. Entonces vos decís, bueno, es lógico que yo encuentre resistencia porque es un héroe, aunque sea un personaje secundario, ¿no? Es un héroe que yo hablo mal de él. Entonces, bueno, obviamente la emoción es muy fuerte y se van a negar a reescribir la historia. Pero mira, en Paysandú me pasa, ¿no? Con la historia de Casablanca, de que hay un héroe que sobre todo es muy conocido en Mercedes, que es Francisco Vicudo, de que a él en Paysandú se lo recuerda por una placa de bronce en la iglesia, o sea, es un lugar central de Paysandú, hay una placa de bronce en la entrada de la iglesia, de ahí surgen los recorridos turísticos del camino de Leandro Gómez, y todo lo que dice esa placa es falso, está sin documentar, ¿no? Y habla de un día de derrota que él huyó, todo lo que dice esa placa. Y yo escribo la historia de Vicudo diciendo de que él, a 20 metros de ahí, pero a 20 metros de esa placa, él murió y dio la vida por Paysandú, y fue uno de los primeros defensores de Paysandú al morir. O sea, si querés tener una construcción trivial de un héroe, tenés todos los elementos insuperables. O sea, un revolucionario que muere dando la vida, cosas que de verdad está súper documentado. Y yo digo, saquemos esa placa de bronce, lo digo del 2010, y pongamos la verdad de los hechos, murió por esto. Bueno, la placa sigue estando. Entonces... Y el relato se sigue con... Y a partir de esa placa, el relato, volvemos a lo del 4 de octubre.
si no hay una voluntad política de los historiadores, de las comisiones de patrimonio, de los intendentes de turno, en avanzar frente a eso, seguimos repitiendo. Entonces, ahí entramos en un también camino muy peligroso, porque muchas veces la memoria emotiva se genera a partir de esas cosas. Y después es muy difícil revertir a la gente. Javier, en tus investigaciones y en la revisión o relectura de acá, bueno, ahora vamos a hablar concretamente de lo que es cada uno de los temas, pero recordemos que estamos hablando del libro ¿Cuál es la historia?, editado por Ediciones de la Plaza. Están todas las librerías de Javier Rica. También tiene mucho que ver en esa construcción del relato desde dónde se para quien interpreta esos documentos o esa historia. Ahora me escribe, coincidiendo con todo el tema de la independencia y la Convención Preliminar de Paz, un amigo que es muy colorado, ¿no? Y entonces me hace acordar a la polémica que hay con Rivera, por ejemplo, que no es un tema del libro, pero claro, hay un grupo además liderado por Manuel Flores Silva que quiere reivindicar permanentemente todo lo que se está diciendo, se ha dicho permanentemente en contra de Rivera. Yo aquí no quiero hablar de Rivera, así que tampoco me llamen ni los riverenses ni los no riverenses, porque además también son muy intensos. Pero digo, ahí tenés dos miradas antagónicas sobre un mismo personaje, que dicen exactamente lo contrario. Entonces, ¿es posible que haya una mirada ecuánime sobre un personaje? Puse ejemplo Rivera, pero podemos hablarlo de cualquiera, no importa, no estoy hablando, no quiero discutir el tema de Rivera, pero lo pongo como ejemplo porque ahora está como polarizada la cosa. Viste que yo te comentaba que hay temas que hace 10, 15 años que vengo luchando y no lográs revertir, a pesar de que quieras construir un héroe, ayudar, ¿no?, en la reivindicación histórica de ese héroe en ese perfil. La mala noticia es que siempre es muy difícil llegar a una ecuanimidad, pero la buena es que las próximas generaciones, olvídate que lo saldan rapidísimo, porque acá muchas veces es la historia que está mal documentada, se defiende desde los lugares de poder, desde el pan y circo, desde los políticos, de los historiadores mercenarios, desde todo eso, ¿no? O del buen historiador que lo gana las emociones y solamente filtra documentación para un lado. Pero la próxima generación se olvida del tema, es impiadosa, y te pasa como a Setembrino Pereda, como le pasó con el origen del nombre de Paysandú. O sea, fue una polémica que él, desde su prestigio y su lugar de poder y su vínculo con el poder, siempre logró y aplastó la teoría de Baldomero Vidal. Pero vino la próxima generación y le dijo, Setembrino, no tenías. Entonces, la buena noticia es que todo esto nosotros vamos a ser despiadadamente juzgados por todo lo que escribamos nosotros. Quizás no logremos nada, pero la nueva generación va a decir, miren, acá Rica escribió esto, a ver qué pasa, ¿no? ¿En qué se equivocó? ¿Sabes? Y después, ojo, y van a aparecer, porque yo puedo escribir, en este libro yo puedo destruir muchos mitos, puedo fortalecer, pero quizás mi visión esté equivocada y van a venir otros documentos que van a destruir lo mío, pero no van a levantar lo anterior. Lo oficial. Y eso, bueno, es lo entretenido y lo que siempre nos motiva a que siempre nosotros vamos a ser auditados y van a aparecer nuevos documentos que van a aplastar nuestras investigaciones. ¿Sabes con qué pasó eso? Me parece, y también no es un tema del cual quiero hablar ahora, es con Gardel. Hace 40, 50 años estaba más discutido el origen de Gardel. Yo me acuerdo cuando yo empecé en todo el periodismo, la discusión del origen francés ahora sigue estando, pero está mucho más diluida. La fuerza del Gardel tacuarembóense es mucho, mucho más patente que la hace 40 años. Claro, sí. Los temas van evolucionando. Y vienen generaciones que no están comprometidas con nada, que no están comprometidas, porque aquí también eso nos pasa, ¿viste? Somos una sociedad, yo viví 9 años en Argentina, entonces conozco bastante la lógica o el pensamiento del argentino. Acá nosotros lamentablemente somos una sociedad muy endogámica, una academia muy chiquita, muy cerrada, como somos pocos, somos pocos. Claro. Entonces, como somos pocos es nos cuesta criticar a nuestro par. Uh-huh. Nos cuesta, o sea, si bien, como vos decís, hay grandes temas que hay peleas reales, en muchos temas también esa pelea queda solapada porque es
bueno, si yo hoy mañana salgo a decir que todo lo tuyo está mal, mañana vos vas a encontrar que lo mío está mal. Entonces hay como un pacto, para mí mal entendido, que es producto de una sociedad pequeña, de una academia endogámica, en donde no se puede debatir con respeto a la idea del otro y decir, bueno, esta es mi postura. Uh-huh. Entonces todo eso lleva a que en el momento es muy difícil cambiar lo que se piensa, ¿no? Uh-huh. Lo mencionaste al pasado y acá otro oyente también lo menciona, a Vázquez Franco. Comencemos, hablamos de otro tema que tratás en el libro, la figura de Artigas. Y bueno, a mí con Vázquez Franco, a mí me pasa una cosa muy particular, ya que el oyente lo cita. Es más, te pregunta si te consideras una semilla del profesor Vázquez Franco. Bueno, en realidad yo con él como compartíamos editorial con Marcelo Marchesi, nos editaba los libros comunes, nosotros festejábamos todos los años el cumpleaños de Vázquez Franco, inclusive yo un par de meses antes que se muriera, que fue el cumpleaños, estuve con él, o sea, y Guillermo siempre iba a mis presentaciones y Guillermo leyó todos mis libros y yo leí todos sus libros antes que sean editados. Uh-huh. Intercambiábamos siempre mucho. Pero realmente tenemos como dos plataformas diferentes. Digo, podemos llegar a coincidir, pero tenemos eso del tema de cada uno aporta su visión, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasa es que yo respeto mucho a lo de Guillermo, lo consideré un amigo, pero yo en realidad, si vos mirás este libro, que yo te digo, yo lo cito muy poco a Guillermo, porque él está quizás peleándose con molinos de viento, haciendo lo que todos Guillermo sabemos que sabía, y yo estoy un escalón más abajo. Yo voy al documento y voy a la génesis de la historia. O sea, yo voy al cimiento y muchas veces no me proyecto. A mí me ha pasado que en este libro, por ejemplo, pasan que los lectores después proyectan, ¿no? A mí me dicen, no, pero te equivocas. Ahora, un comentario, ¿no? Que me hicieron en Durazno cuando fui a presentar el libro. Dice, yo hablo de que la bandera de los 33 no existe, que esa bandera es la del 15 y que siempre es la misma bandera. Entonces me decían, no puede ser la misma bandera porque los 33 negaron el artiguismo, ahí te equivocás. Entonces yo le digo, no, pero mirá que yo en el libro no me defino. Vos no sabés mi postura. Yo te estoy diciendo, esta es la misma bandera. Ahora vos como lector harás tu análisis y revalorarás. Y quizás yo en algún día hable del tema, pero yo hasta ahora no me he expresado. Como me pasa con el reglamento de tierras, yo ahí sí doy un paso más, aporto documentos y profundizo y doy otra visión. O sea, en algunos temas lo he dado, en otros no. Pero entonces, a mí me pasó con eso, con Guillermo, ¿no? Yo estoy en una etapa de mucho más subterránea, mucho más del documento, mucho más de, ojo, miren, si ustedes no se dan cuenta cuál es la bandera y qué significó, después van a la lectura va a salir mal, va a salir desviada. Que es lo que yo creo que es lo que pasa en relación a la bandera. O bueno, lo que pasó ahora últimamente con Ancina, ¿no? O sea, Vamos a Ancina entonces también. Y bueno, y con Ancina, a ver, rápido. Que también has estado escribiendo bastante sobre Ancina en los últimos tiempos, ¿no? Y ahora, digamos, como que la ubicación en el libro de esa investigación es el corolario de tanto tiempo. Y mirá, con Ancina puntualmente vos sabés que surgió como la idea, hablando con Saúl Pasiuk en Relaciones, de hacer, yo le digo a Saúl, vos sabés que tengo como 100 páginas, 200 páginas escritas investigando sobre Ancina. Y me dice, y bueno, vamos a publicarla. Y al final publicamos 2 o 3 números en Relaciones y quedaron las otras investigaciones sin publicar porque yo me entretuve en otros proyectos y bueno, y ahora lamentablemente cerró Relaciones, pero la investigación está. Y ahí lo que sucedió puntualmente con Ancina, y ahí lo que volvemos, y es al miedo que yo tengo cuando se sobrevalora a una persona o se le da más de lo que realmente fue, y que es generar escepticismo en la gente, ¿viste? Porque lo peor que podemos hacer nosotros que amamos la historia es pensar que la gente piensa que está todo mal, que es todo mentira, y no está todo mal. O sea, hay muchas cosas que están bien, hay cosas que hay que ajustar, y hay cosas que sobre el ajuste se van a volver a ajustar. Entonces, que para mí esto que se hizo ahora con Ancina de vestirlo de coronel, designarlo coronel y hacer ese monumento en las piedras, a la larga alimenta el tema de los escépticos y es un boomerang que te termina jugando en contra.
porque piensan, sí, no, es todo mentir, ¿no? Y entonces perdemos de tratar de buscar realmente quién fue Ancina, que lamentablemente, para nuestro pesar, sabemos muy poco. Y un poco para orientar al lector es qué pasa con Ancina. Nosotros tenemos 4 o 5 referencias de 4 o 5 Ancinas a lo largo de 20 años de historia de convivencia de Artigas con Ancina, que realmente muchas veces cuando vemos que hablan de una encina o de una Ancina o de cosas parecidas, en ese momento existieron como 15 o 20 Ancinas. Entonces la primera cosa es que no sabemos si están hablando de personajes diferentes, porque es una cita de 1811, otra cita del 18, otra cita del 30, o sea, no se sabe porque sabemos que convivieron homónimos. Entonces ya ahí tenemos un problema. Lo segundo fue que increíblemente, o sea, yo sigo sin creerlo, es en 1950 Hammerly, un historiador que se dedicaba a escribir sobre historia, bastante serio, que publicó en muchos lugares serios, tenía mucha llegada en la publicación del sexentenario del El País, o sea, en publicaciones serias él ha publicado, saca un libro sobre el poemario de Artigas y colecta todas las poesías que hay, todas las canciones que hay relacionadas con Artigas de diferentes autores, y en el libro están desperdigadas como 50 poesías que él se le asigna a Ancina, y a partir de ahí se construye, toda una Ancina poeta, una Ancina escritor, una Ancina, ¿no?, que es a partir de esa poesía, y lo que yo logro demostrar en la investigación claramente es que toda esa poesía es apócrifa por varias vías, porque lo que se relata en ese momento desde un punto de vista histórico no son el testimonio de un testigo del siglo XIX, sino que es lo que se creía de la historia en ese momento. Entonces por ejemplo, Ancina ve la actual bandera de Cerro Largo, ¿no?, de 4 franjas azules, y yo demuestro que esa bandera es apócrifa, que no existe. Ancina ve, un montón de cosas. Ve que está tomando mate junto con Artigas cuando viene tuve un lapsus, este botánico francés muy conocido. Sí, el que terminó haciendo el tema del retrato. Pero es brutal porque he escrito cientos de cosas de él. Bonpland. Viene Bonpland y le entrega la Constitución uruguaya a Artigas, y nosotros, a través de Bonpland, que Bonpland era un obsesivo en registrar todos sus diarios, sus cartas personales, podemos ubicarlo perfectamente a 600 kilómetros de ahí. Entonces, hay un montón de hechos históricos que están en esa poesía, que obviamente la hizo alguien abriendo los libros clásicos de historia y no un testigo de la época. Y también el lenguaje, muchas cosas. Entonces, a partir de eso, si yo considero que Ancina es poeta, que es esto, que lo otro, que Ancina participó en todas las guerras, que Ancina era capitán, y como era capitán, el Poder Ejecutivo le otorga el grado de coronel, y ahora lo disfrazan de coronel, o sea, y todo eso está indocumentado, y es un poco lo que hablan. Además también te das cuenta que es conveniente generar esas imágenes hoy por determinados intereses colectivos, digo en general también, Ancina, claro. Artigas, de hecho la figura de Artigas es tomada, el ideario artiguista, por dictaduras, por Tupamaros, por miradas antagónicas. Entonces, claro. La palabra. Sí, digo porque volvemos a lo mismo. Esta historia no es nueva. La gente que está impulsando estas cosas, ¿no?, que Ancina sea coronel, que Ancina sea escritor, yo del 2018 que le estoy mandando mis investigaciones, que le estoy mandando mi documentación, a mí nunca me aportaron un documento o una visión que me haga cambiar. Claro. O sea, ni siquiera. Es el silencio absoluto. Totalmente, sí. Es frente al documento la nada. Sí, exacto. Mejor ignorarlo claro. Y seguir errado, que eso es una lección de vida, te diría ya. El concepto oriental también te metes en el libro. Sí, porque ahí también pasa una cosa, el primer capítulo y el último están un poco unidos por una frase que sale en la Gaceta de Buenos Aires, que nosotros generalmente desconocemos los personajes secundarios de la historia, ¿no? Sí, o sea, claro. En general todo el mundo los desconocemos. Entonces cuando tú miras la Gaceta te dice, ¿no?,
Zapata, Rodríguez envía a Zapata, Rodríguez era un general argentino, envía a Zapata, que era un guerrillero de la banda oriental. Entonces, si yo miro ese documento aislado y veo un documento de la Gaceta, público, me está citando coroneles, me está citando a subalternos, y me dicen guerrillero de la banda oriental, ¿yo qué voy a pensar? Que ese Zapata estuvo peleando acá en Uruguay. Sí. Para ahorrar, claro, que sería la banda oriental. Pero en realidad, en ese momento de Artigas, en ese momento de que estaba en la revolución, hay un periodo bisagra en donde la banda oriental, si miramos para atrás, la banda oriental era del Paraná. O sea, el Paraná era el que rigía la banda oriental. Y no el Uruguay. Y no el río Uruguay, claro. Hace 200 años, el río Uruguay era lo que es ahora en nuestro imaginario el río Negro. O sea, nosotros no vemos el río Negro como una barrera. O sea, es un río, obviamente que está al norte del país, el sur, pero es como que fuera todo lo mismo, ¿no? O sea, como nosotros vemos hoy al río Negro, ellos veían al río Uruguay, ¿no? Un río más chiquito, pero la banda oriental. El importante, entre comillas, era el Paraná. Era el Paraná porque obviamente como la conquista se inicia con Buenos Aires, Santa Fe y Paraguay, y el río Paraná era todo ese eje, el eje era ese. Entonces la referencia era eje. Entonces pasa un dato curioso, ¿no? En la época de Artigas, generalmente como ellos sabían de qué estaban hablando, no te especificaban, no ponían banda oriental del Paraná o banda oriental del Uruguay. Pero a veces hay documentos que en el mismo te mencionan las dos bandas. Yo sé que están hablando de dos hechos diferentes de las dos bandas, pero como que ellos sabían, se entendían. Entonces, bueno, eso ha generado un montón de situaciones de que hechos que pasaron de este lado, ¿no? Se consideran que pasaron del otro y viceversa. Entonces, un poco el capítulo habla de esa orientalidad, de que en realidad en esa época éramos todos, los orientales eran los de ambos lados. Y ahí volvemos a lo mismo, cuando tú no tenés claros los conceptos o qué significaba ser oriental en la época de Artigas, mira esta conclusión de un grado 5 de Historia del Uruguay. Te dicen, la importancia de Artigas era tal que le llamaban orientales a los que vivían al este del río Uruguay. Claro. Y en realidad, eso es una equivocación, le llamaban orientales a los que vivían al oeste del Paraná, no le especificaban. Entonces da un paso más y dicen, miren el Congreso de Oriente. El Congreso de Oriente es el congreso famoso que hace Artigas en el 15, que lo hace en Concepción del Uruguay. Y era el Congreso de Oriente no porque la figura de Artigas se proyectaba y pasaba del otro lado del río. Era el Congreso de Oriente del Paraná, de la banda del Paraná. Entonces, volvemos a lo mismo, esas pequeñas, ¿no? Descuidos, esas pequeñas omisiones, terminan armando todo un relato, ¿entendés? Que se aleja de la verdad de los hechos. Bien, nos quedan 3 minutitos. Contame qué otros elementos destacarías de los capítulos. Hablamos de Artigas, hablamos de Paysandú, hablamos de las banderas. Y el reglamento de tierra, yo creo que eso es muy fuerte en este sentido, ¿viste? Es uno de los documentos. Claro, y tiene este titular. Porque a mí me ha pasado, yo he ido a congresos de historia o gente que están vinculadas a historia y yo le digo, ¿ustedes conocen las instrucciones del año 14? Silencio. Digo, todos conocemos las instrucciones del año 13, sí. Las instrucciones de Tres Cruces, ¿no? Bueno, en el 14 pasó lo mismo. Se juntaron los orientales, armaron un proyecto. Ese proyecto es un proyecto de reestructura del arreglo de los campos y todo ese proyecto, que es el precedente al reglamento de tierras, ha sido totalmente omitido por la historia. Los historiadores lo saben, porque cuando tú lees el archivo Artigas, te encontrás con esos documentos. Verás escribir un libro sobre esos documentos, hace 50 años. Pero de eso no se habla. Porque quieren presentar al reglamento de Artigas como algo inédito, como algo jacobino, como algo revolucionario. No, y además la base de su ideario, ¿no? Y base de su ideario, cuando Artigas termina haciendo un proyecto mucho más tímido que las instrucciones del año 14 que están escritas, y que los historiadores la pueden encontrar si quieren, pero nadie habla. Entonces ahí yo me detengo a decir, bueno, primero, ¿no? Hay un antecedente, está acá, está escrito. Ese antecedente era mucho más
revolucionario, te lo digo en un punto, por ejemplo, ese antecedente de los orientales que escribieron en el año 14 decían, vamos a agarrar a todos los latifundios y lo vamos a repartir entre la gente más pobre. Y Artigas, acordemos que le sacan al mal europeo y peor americano. O sea, Artigas no fue contra el latifundio contra el latifundista. Fue contra el latifundista enemigo. Pero eso, inscripto en una lógica de guerra, volvemos a lo mismo. Yo no estoy haciendo una crítica de Artigas. Yo estoy diciendo y digo y justifico por qué Artigas hizo eso y digo, y Artigas está bien que fuera conservador, que hiciera lo que hizo y que apoyara el reglamento que le llevaron los hacendados. Hablo bien, para hacerlo corto, ¿no? Que tenemos poco, hablo bien de Artigas. Ahora, para mi forma de ver, humildemente, todo lo que está escrito de Artigas, en relación al reglamento de tierra, está mal escrito. Suena fuerte, pero... Está bien. El libro está en todas las librerías y la pregunta final es, ¿hay otra historia o la historia es una sola? Por suerte hay otra historia. Por suerte, ¿O hay otra forma de leer la historia? Lo que pasa es que ahí volvemos yo por suerte hay un núcleo de personas, somos pocos pero existen, de que están tratando de escribir la historia sin banderías políticas, sin banderías religiosas, o sea, que esas cosas, que nos una el documento y el valor por la interpretación del documento y el valor por la historia, ¿no? La historia por la historia. Como dice Lucien Fabry, el combate por la historia, ¿no? O sea, porque si no, ahí va, si nosotros nos dejamos ganar por la ideología, nos dejamos ganar por nuestra religión, por lo que fuera, vamos a terminar sesgando la historia. ¿Cuál es la historia? Es la pregunta de Javier Rica en este libro, Omisiones y descuidos de la historiografía uruguaya. Está editado por Ediciones de la Plaza, está en todas las librerías. Muchas gracias, Javier. Y bueno, sabemos quienes te conocemos que vas a seguir. Que vas a seguir hasta que se te escuche un poco más. Bueno, y simplemente digo, te agradezco, te dejo mi mail rapidito, es yerbamate, así como se escribe, nomás sin nada raro, yerbamate@dinet.com.uy. Si hay gente que se le escapa y no puede económicamente comprar el libro, yo no tengo ningún problema en mandarle 1, 2, 3 capítulos a lo que le interese, se los mando porque la idea es que esto se difunda y los que estén el día miércoles por Florida o cerca de Florida, ahí vamos a hacer una presentación del libro gracias a la edición de Cultura y al grupo de Geohistoria que me invitaron a presentar el libro. ¿A qué hora? Es a las 19:30. Perfecto. Muy bien, Javier Rica en Sábado Sarandí. Gracias. Gracias a ti.